¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. Primera pregunta dice, ¿Dios tiene dos voluntades, humana y divina? No, definitivamente es una confusión. Dice, Dios tiene una sola voluntad, que es la voluntad divina. Ahora, la humanidad que el Verbo toma, ella es la que tiene dos voluntades. O sea, humana, porque es verdadero hombre, y divina por la unión consubstancial con el Verbo eterno. Pero Dios nada más tiene una sola voluntad, que es la divina. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del Verbo eterno encarnado, bueno, serían dos voluntades. Adán vivía en la divina voluntad y sin embargo pecó. ¿Podría explicar esta aparente contradicción? Pues estoy seguro de que existe una explicación lógica y que ahora desconozco. ¿Cuál contradicción? O sea, que vivía en la divina voluntad y pecó. Bueno, recordemos que la primera cosa que hay que tener en cuenta es que nadie es acepto a Dios sin una prueba. Dios quiere una relación de amor, o sea, con una criatura, pero una relación de amor voluntaria, libre. Entonces, para que sea voluntaria, tiene que tener forzosamente, la criatura debe tener un libre albedrío que le permita escoger y debe tener por lo menos dos opciones para decir esta o esta. Entonces, Dios le mandó a Adán una oportunidad de llevar una vida diferente de la que él quería que llevara junto con él, y que son las miserias, y le dio un libre albedrío. Entonces, la divina voluntad estaba condicionada en él. Esa condición era, si él pasaba la prueba, se iba a ser ya poseedor perenne, pero si no la pasaba, bueno, lo que ha sucedido, se separó. Así que esa es no hay incongruencia, simplemente hay que recordar que era, una prueba lo que tenía que pasar Adán, para que de condicionada la divina voluntad pasara a posesión real. Y la Virgen tenía que pasar la prueba, pero la pasó desde antes. Así es, la Virgen también tuvo una prueba, que nos dice Jesús que fue una prueba en el momento de la creación de su alma. Y ahí pasó la prueba en toda su vida, ¿no? No fue una prueba como nosotros, que la estamos viviendo minuto a minuto, minuto a minuto. Dice, comprendo que cuando se intenta hacer vida divina y uno se sale de la divina voluntad, es como un aborto de esa vida divina que se estaba formando en el alma, y todos esos actos que se hicieron son vidas divinas que quedan con mérito de la criatura, esperando a su llegada al cielo. Hasta ahora yo había pensado que cuando se retoma la vida en la divina voluntad, se comienza de cero, pero hoy día no estoy tan segura, porque si se retoma la vida divina y uno puede volverse a conectar con todos estos actos de vida divina que se hicieron, no creo que se empiece de cero, ¿o sí? Poníamos un ejemplo con un embarazo en una persona. Una persona se embaraza y en cuanto conoce que está embarazada, empieza a planear, empieza a cambiar sus hábitos, en fin, modifica su modo de vida y empieza a agregar
cosas que antes no tenía en mente, pero que ahora, por debido al embarazo, tiene que ir planeando. Mientras dura el embarazo, o sea, esta actividad continúa y quizá se vaya un poco más allá y se vaya a los actos, a preparar la recámara del bebé, a comprar muebles para el bebé, en fin. Pero de repente tiene un aborto, o sea, aquella vida se muere, se sale y ahora esa mujer ya no quedó embarazada. ¿Qué sucede? Bueno, ya no está embarazada, todos los preparativos ahí quedaron, o sea, los actos, o sea, la cuna, la recámara, los juguetes, lo que haya comprado, ahí está. Pero todo lo demás prácticamente se pierde y esa persona vuelve a su vida normal. Después de un tiempo se embaraza nuevamente, entonces empieza de nuevo a tener esta actividad, empieza a tener nuevamente ideas, ahora tiene ideas quizá un poco diferentes, porque ahora la idea principal va a ser en cuidarse, en no perder como perdió el primer embarazo, y los actos que hizo quedaron. Ahí quedó la cuna, ahí quedaron los juguetes, ahí quedó la recámara. Bueno, esos actos quedan y son pertenencia de ella. ¿Le sirven para formar la vida que está formando? No. O sea, no le sirven, le van a servir para poner a esa vida, ponerla cuando llegue. Pero todo lo que pensó, todo lo que hacía en su interior en aquel embarazo, no se repite el día de hoy que está con un embarazo nuevo. No sé si se entiende. Pero los actos, o sea, los objetos quedaron. Entonces, en el momento en el que tiene ya este nuevo embarazo, ya no tiene que hacer el gasto de la compra de lo que ya compró. No tiene que estar escogiendo cosas que ya escogió. No tiene por qué estar pensando en cómo llevar a cabo, o sea, el cuidado del bebé, porque ya lo había hecho. Pero ahora lo que es el nuevo embarazo son nuevas sensaciones, nuevo producto que empieza a crecer, y ese es el símil con lo que estamos viendo. Una vida divina que se está formando en nuestro interior nos hace comprar, entre comillas, todos los muebles, el ajuar para el niño, y esos son los actos divinos, las vidas divinas que van quedando como propiedad de la criatura. Ahora, retoma esa vida, vuelve a quedar embarazada, esa vida empieza nuevamente, pero ya hay un adelanto de cosas que quedaron, o sea, como pertenencia. Pero la vida se tiene que empezar a desarrollar de nueva forma. No sé si queda claro. Sí, que si era niño y luego va a ser niña, pues nomás se pinta de rosita. No había comprado todavía la chambrita. Bueno. Bueno, les pregunto, ¿ya saben orar en espíritu para despegar el alma del cuerpo y poder viajar en la divina voluntad? Como pregunta, sería muy presuntuoso decir sí. Más bien la respuesta sería deseable. Algo que estamos en vías cada vez más de empezar a tener. Hay una cosa que hemos pensado, o sea, dice que sobre la fe, si la fe nos hace creer en lo que no vemos,
O sea, yo tengo fe de que mi meditación, girar, me pone en contacto con los actos, con la creación, con la redención, en fin. Y la fe me hace creer eso. Pero si realmente llego a creer, ese creer me llega a hacer ver lo que antes no veía. Entonces, la fe llevada a ese extremo me permite vivir lo que antes solamente creía. Así que, sí. Pero aquí no sé la forma en que lo escribió, porque dice llegar a despegar el alma del cuerpo. Por eso, o sea, yo creo que se entiende no en la forma de salir de mi cuerpo, sino con todo yo estar en ese momento. No es un viaje astral, ¿sí? No es nada de eso. Es o morirse. Porque cuando el alma se despega del cuerpo es ya morir. No, entonces mejor no giramos. ¿Verdad? Es lo que yo decía. No, o sea que se entienda en forma alegórica que nos situamos en ese momento ahí y nos situamos en presencia completa, cuerpo, sangre, alma y humanidad. ¿Por qué digo esto? Luisa, en los giros, o sea, de repente se puso junto a Jesús en el huerto, en el momento de la pasión, y cuando Jesús la ve, Jesús le dice, hija, ¿estás aquí? ¿Qué le está diciendo? Pues la está viendo. Una presencia real de ella. En la divina voluntad no hay tiempo, en la divina voluntad no hay espacio. La divina voluntad es un acto único, que encierra todo, no hay pasado, no hay futuro. Por lo tanto, está presente la pasión de Jesús, pero estoy presente yo. ¿Qué es lo que necesito? Simplemente la conexión, y esa conexión es la divina voluntad, pero es la pasión y yo en ese momento. Claro, no es un salirme, no es un volar e ir a Israel, ¿sí? Y de repente aparecerme allá y decir, híjole, y aquí cómo sé dónde está el huerto. No, sino es todo por la divina voluntad que nos conecta. Pero entendámoslo así, todo está en un eterno presente. No hay tiempo, no hay distancias, todo es en un solo momento. La divina voluntad me sitúa en esos momentos, pero me sitúa a todo yo. Luisa decía que cuando ella empezaba a girar, veía una niña que salía de ella y que iba caminando hacia la divinidad, pero que abajo de ella había un enorme abismo que le daba temor el caminar hacia allá. Jesús le dice, esa niña es tu alma, o sea, simplemente afiánzate, o sea, con tu vista, no con tus manos a un barandal, no, con tu vista, manténla fija allá y ahí vas a estar. Como cosa curiosa, un relato nada más, Luisa nunca salió de su recámara. Bueno, una vez que la sacaron al patio, pero en su vida normalmente no. Sin embargo, en las mañanas amanecía con las medias rotas de tanto caminar por todos los lados donde la llevaba Jesús. Entonces la pregunta es, ¿le cambiaban las medias por unas medias? Bueno, a lo mejor estaba de moda la ropa rota como en la actualidad. O sea, eso nos da a entender más o menos que también es físico. ¿Sí? No sabría decirlo, perdón, pero no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento cómo podría ser esto, pero debe ser en forma completa por los datos que nos van dando, o sea, a través de estas revelaciones
y de los testimonios de las personas que cuidaban a Luisa. Dice, ¿le podemos decir a Luisa que sea nuestra guía o maestra para llegar a la divina voluntad? Sí, Jesús le dice a ella que su misión es una misión muy larga, que tendrá que estar continuamente subiendo y bajando. O sea, curiosa la forma en cómo lo pone, para ayudarnos a comprender y a vivir en esta divina voluntad. ¿Es malo? No. ¿No es malo? No, no es malo. Qué bueno. ¿Es malo el imaginarse que uno está en brazos de Jesús, estrechada a Él? ¿Lo ofende en algo? Lo halaga en algo, lo hace feliz. O sea, eso es lo que Él desea, que el alma esté siempre total y absolutamente unida a Él, amándolo. Y qué mejor forma que ponerlo de esta manera, estar con Él, abrazándolo, estrechándolo, recargándonos sobre su pecho, igual que Juan en la última cena. Además se lo dice a Luisa desde el libro 1, abandónate en mis brazos como muerta, ¿no? Es lo que Él quiere. Así es. Dice, Adán fue cabeza de misión y por esto encerraba todos los bienes. Así es. La persona que es cabeza de una misión, para poder ser realmente cabeza, necesita tener en él o en ella todos los bienes de todos los bienes de esa obra, de lo que Dios desea realizar. Jesús nos dice que en Luisa deposita todos los bienes y todos los conocimientos que Dios ha decidido poner a disposición de la criatura. O sea que Luisa es el completo, ¿cómo diríamos?, ejemplo de lo que va a ser una criatura salida de pecado original, viviendo plenamente en la divina voluntad. No confundamos con nuestra Madre Santísima. Ella es plena, sí, pero ella es inmaculada. Por lo tanto, ella tiene mucho más que cualquier criatura, o sea, salida de pecado original. Pero no, eso no debe de causarnos ninguna duda, ¿no? Y seguimos con Adán, porque dice, nosotros podemos hacer ese giro y recibir los dones que Adán recibió en el aliento de su creación, como a Luisa, ¿o es solo de Luisa? No, o sea, Adán recibe el aliento divino no para darle vida, por favor, porque tenemos la idea de que Dios forma aquella humanidad y luego para darle vida le pone el soplo, el aliento. No digamos que es para darle vida, porque Dios, para darle vida a todos los seres vivos, o sea, todos los animales, no les puso el soplo, simplemente los creó y listo. La vida es el alma, ese aliento de Dios es el alma, ese aliento de Dios es la presencia de Él en el alma, unido a su voluntad. Dice, Jesús es el primogénito, hijo de Adán en su humanidad. Jesús es el primogénito, ¿qué? Hijo de Adán en su humanidad. Bueno, en función de tiempo, no. Quién sabe qué millonésima parte le toque. En cuanto al espíritu, en cuanto a esta unidad con la divina voluntad, o sea, Adán, hombre que recibió el aliento divino, que recibió esa unión con la divina voluntad, y no lo pudo transmitir.
Por lo tanto, la primera persona que vive en ese mismo medio, podríamos llamar que es el primogénito, nada más que fue primogénita, porque fue María. En el tiempo, en el mundo, en la materia, es María. Lógico, Jesús es el primero porque Él es antes que Adán. O sea, Él es la misma divina voluntad. Pero en función de tiempo es María, que es la primera que vive en divina voluntad después de que Adán pecó. Si lo vemos desde el punto de vista humano, físico, no es primogénito. Quién sabe qué lugar le toque. Pero en cuanto a eso, sí, por eso Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el primero en resucitar, pero resucitar realmente a la vida divina. El primero en resucitar en cuanto a la vida material, pero no podríamos decir que es el primero en ser heredero de lo que Adán había recibido, porque en el tiempo es María. Seguimos con Adán. A ver. ¿Y todos sufrimos la caída y perdimos por Adán? Sí. No es que hayamos sufrido la caída, porque eso nos implica como que nosotros estamos implicados en el pecado de Adán. No. Nosotros lo que tenemos es la herencia que Adán nos dejó. ¿Y qué herencia nos dejó? La ausencia de los dones que le habían sido dados, tanto preternaturales como sobrenaturales. Eso es lo que Él nos tenía que haber heredado. El bien natural, los bienes preternaturales o dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Pierde estos dos últimos y se queda solamente con los dones naturales, que eso es lo que nosotros recibimos. O sea, no nos vemos implicados en la caída, sino nos vemos en la ausencia de lo que Él ya no poseía y no nos pudo heredar. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no se tome esto del pecado original como una, no recuerdo la palabra, pero como una acción de que heredamos el pecado o la falta. No, heredamos las consecuencias de aquella falta. Pues sigue Adán. ¿Otra vez? Dice, prácticamente Adán vivió mi vida y la de todos antes de la caída. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Bueno, ya no le vamos a hacer preguntas de Adán. Este es un comentario. Dice, la fe no está sujeta a la condición humana. La fe se desarrolla según el alma se adhiera a la voluntad divina. La fe y la razón es el camino para descubrir los misterios de Dios. Ese fue ese comentario. Está bien. ¿Está todo bien? Bueno. Ese amanecer que se forma en las almas es la resurrección del cuerpo místico de Jesús. Es que aquí necesitamos divagar un poco. Ese amanecer, o sea, que está en unas lecturas del libro 35 que hemos estado viendo, o sea, se va formando a partir de los actos que vayamos haciendo, del conocimiento que vayamos teniendo sobre la divina voluntad. Esa luz que empieza a aparecer y que va en aumento de acuerdo a los conocimientos, no es más que el ir
conociendo cada vez con más claridad todo lo que Dios es, lo que Jesús es, el cómo actúa y quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces es un ir entrando en este campo para ir entendiendo realmente las causas, los motivos de la creación, los motivos de la creación del hombre. No sé si eso se entiende. ¿Sí? Entonces la pregunta, ese amanecer que se forma en las almas, ¿es la resurrección de Cristo? Si lo tomamos en sentido de unión con la divinidad, recordemos que Jesús dice, yo en naturaleza divina soy la misma divina voluntad. Pero dice del cuerpo místico. Por eso, y el cuerpo, no, es que el cuerpo místico de Jesús, o sea, estamos entendiendo lo que se ha tenido hasta ahora. Pero ahora con la divina voluntad estamos entendiendo que no es nada más el cuerpo místico, sino es la vida real de Jesús. Por eso dije que si tomo en cuenta que Jesús en naturaleza divina es la misma divina voluntad, y esa divina voluntad se va a poner como vida en mí, ¿qué será? ¿No será esa resurrección de Jesús en mí? Sí, seguro. Uh-huh. Bueno, terminamos, doctor. ¿Ya no hay? Sí, hay. ¿Quiere otra? Pues ya se nos agotó el tiempo, empezamos muy tarde. Uh-huh. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado en este programa tan pequeño. Le agradecemos a Alejandra, gracias, doctor, a Alejandro, gracias, doctor, a Paris, y sobre todo a ustedes, amigos, su presencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, amigos, y les recordamos que va a haber retiro en Conyers, Georgia, Estados Unidos, los días 17, 18 y 19 de octubre de este año 2025. Ahí están los datos. Y retiro en Colombia, en Bogotá, el 1, 2 y 3 de noviembre, y en Medellín, el 8 y 9 de noviembre de este año 2025. Ahí están los datos para que se apunten. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde Portugal, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, Reynosa, Estado de México, Perú, Nueva York, Monterrey, Australia, Paraguay, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Chile, Londres, León, Veracruz, Ciudad Juárez, Canadá, Atotonilco, España y Puerto Rico. Gracias, amigos. Hasta luego, amigos.